¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. En este vídeo vamos a hablar sobre contorno melódico, concretamente sobre 3 contornos melódicos básicos que te van a ayudar no solo a componer más fácilmente tu canción, sino a tener una sensación clara de estructura dentro de esa canción. Además vamos a intentar ver algunos ejemplos, siempre intentando que el algoritmo de YouTube no nos fastidie el vídeo, y si te gusta la composición y tú mismo estás buscando cómo aprender a componer mejor, recuerda que puedes pasar por teoriamusical.es, donde tienes los cursos, tanto el de armonía moderna como el de voicings, el de desarrollo melódico y el de armonía avanzada. Es una buena manera de que apoyes el canal y al mismo tiempo obtengas conocimiento a cambio. El contorno melódico puede apreciarse tanto auditivamente como en papel. Digamos que es la forma que adopta la curva melódica gracias a su dirección, al punto de salida y al punto de llegada. Es decir, que cuando tú tocas una melodía, además de lo que estamos escuchando, los acordes que estás tocando, las figuraciones rítmicas que estés utilizando, estás generando un contorno melódico, que sería un poco la curva que crea la melodía. Algunas melodías no ocupan demasiado espacio en el registro, es decir, son pequeñas figuraciones, ¿no? que suceden en un área muy concreta, pero también las podemos secuenciar, es decir, de manera que obtenemos una secuencia más larga, pero en realidad estamos moviendo el mismo motivo, es decir, estas 3 notas, y ahora empezamos desde acá, y ahora empezamos desde acá, es decir, es la misma figura desplazándose, moviéndose, es lo que llamaríamos una secuencia melódica o una progresión melódica, depende del contexto en el que estés. Esta es una de las técnicas que vemos en profundidad en el curso de desarrollo melódico, pero lo que tienes que saber es que a la hora de construir una melodía vamos a tener una serie de principios básicos, vamos a llamarlos, ¿vale? No me gusta pensar en normas, no me gusta que lo veáis como normas, y estos principios básicos son los que vamos a considerar cuando queramos construir una melodía que consideramos cantable. Está claro que lo que es una buena o mala melodía puede ser un poco subjetivo, pero en términos generales algo que funcione, que sea memorable, que podamos cantar sin dificultad, digamos que esté un poco creado para ser interiorizado, recordado y reproducido por nosotros seres humanos, especialmente personas que no tengan mucho entrenamiento, es decir, no estamos hablando de cantantes profesionales, simplemente pues una persona estándar, pues está bien considerar estos principios, tenerlos en cuenta por lo menos. Estaríamos hablando de que suele predominar el movimiento conjunto, es decir, que no nos vamos a poner a saltar, sino que vamos a hacer cositas que se mueven, pues eso, movimiento conjunto, es decir, estamos avanzando segundas mayores o menores, como mucho, en alguna ocasión, pues una tercerita, mayor o menor, ¿verdad? Un pequeño saltito ahí. Un muy buen ejemplo de movimiento conjunto sería la canción My Romance, que es un estándar de jazz. Tenemos muy buenos ejemplos en la música clásica también, pero bueno, en el jazz esto está muy asequible, buscáis My Romance Lead Set y automáticamente, pum, os va a aparecer. Si observáis los intervalos, vamos a hacerlo despacito. Vamos a intentar que no nos fastidie el algoritmo, crucemos los dedos. Si os fijáis, hay muchísimo movimiento conjunto, empezando re, mi bemol, fa, re, mi bemol, fa, sol, la y si bemol. Si os fijáis, esta célula del principio, que sería con re, mi bemol, fa, que nos presenta, y es una fragmentación de lo que viene a continuación, que sería todo movimiento conjunto, por lo menos en la parte A. Luego en la parte B la cosa cambia, pero ahora luego lo vemos. Otra cosa a tener en cuenta es que los saltos suelen continuar con movimiento en el sentido contrario. Esto es una cosa que tiene que ver mucho con psicoacústica y casi con psicología de la percepción, es decir, cuando establecemos un centro, cuando empieza una melodía, si yo por ejemplo hago, imaginad, yo ahora salto, automáticamente este hueco que ha quedado aquí en medio, nuestro cerebro lo quiere rellenar. Entonces podemos Por supuesto no tiene por qué ser inmediatamente, es decir, lo que el cerebro quiere cuando oímos esto es saber qué hay aquí en medio. Pero no tenemos por qué hacerlo de inmediato. Por ejemplo,
¿no? Esto era como el Superman de Hans Zimmer, una de las melodías, y todos conocemos, ¿no? Así que esta maniobra de que cuando doy un salto, especialmente si es uno un poquito más grande, una quinta, por ejemplo, a partir de una quinta, dejarte saber qué hay ahí, es bastante habitual. Y están melodías muy bonitas. Por ejemplo, estoy pensando en Mañana de Carnaval, ¿no? ¿Verdad? Ahí tenemos ese juego en el cual primero hay esta sexta menor tan característica y luego... Y fijaos que aquí para esta cosa cadencial lo que hace es que hace un salto en una dirección y cae en la otra, ¿no? Estas son cosas también que se utilizan mucho, pero tienen más que ver con procesos cadenciales. Pero esta idea de he dejado aquí un vacío, no sé qué hay y ahora te lo muestro, ¿vale? Esto es súper útil. Pero estos son principios básicos de construcción melódica. Los 3 contornos melódicos de los que vamos a hablar vienen un poquito más adelante. Vamos a terminar con esto básico y vamos con los contornos. Que la melodía respire es muy importante, simplemente porque nosotros somos personas que respiran, o por lo menos eso espero yo, y vamos a empatizar mejor con todas aquellas melodías que sí que respiren. De hecho, nos da tiempo a procesar la información. Digamos que mientras la melodía nos está dando información, estamos como absorbiéndola y en el momento que se para, que hace una pequeña pausa, procesamos. Por lo tanto, cada X tiempo, en términos de absorción de datos, es interesante que haya un pequeño silencio para que nuestro cerebro pueda absorber lo que se ha dicho. Luego, a nivel lírico, también es muy interesante el uso de las pausas porque nos deja hacernos preguntas. Si yo te digo, cuando viniste me puse contento, pues te estoy dando toda la información de golpe. Pero una simple pausa nos puede ayudar a generar una pequeña duda, es decir, si en lugar de decir cuando viniste me puse contento, digo cuando viniste, dejo ahí un vacío y dices cuando vine que me puse contento, esta digamos pequeña duda que se ha creado aquí es respondida después por lo que viene a continuación. Y también puedes cambiar el lugar donde se hace la pregunta, es decir, cuando viniste me puse contento. Y este pequeño momento en el que no sabes lo que voy a decir después, aunque lo puedas intuir por el tono de voz y demás, es algo que también podemos utilizar al crear nuestras melodías. Y por último, pero no menos importante, establecer patrones claros que el oyente pueda reconocer. Aquí en el canal hemos trabajado con esta técnica del 1 más 1 más 2, ¿os acordáis? Y hablábamos del tararam, tararam, ¿verdad? Que era corto, corto, largo. Este patrón de corto, corto, largo. Ta 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 tan, ta 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 tan, ta 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 ti toti 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 toti. Claro, lo que sucede es que esto es un patrón y a nuestro cerebro le encantan los patrones, pero debemos encontrar un equilibrio entre predictibilidad y sorpresa, y de eso va un poco la diversión, ¿no? Y el juego de establecer patrones cuando lo hacemos con la música. Otra cosa a tener en cuenta son los sistemas de acentuación musical. Esto es súper importante. Quiero decir que siempre hay que tenerlo en cuenta, pero especialmente cuando trabajamos con canciones con letras. Hay diferentes formas de subrayar y de acentuar las sílabas fuertes. Los tipos de acentuación que tenéis que conocer son la acentuación métrica, en la cual las sílabas fuertes van a coincidir con los tiempos o las partes fuertes del compás. Tenéis también una acentuación rítmica, en la cual las sílabas fuertes van a contrastar en duración con el resto. Es decir, que si tú tienes una palabra con 3 sílabas y la sílaba tónica la haces más larga que las otras 2 sílabas, estás consiguiendo también destacarla, al margen de su posicionamiento métrico. También puedes combinarlo. Si tienes una posición métrica fuerte y encima dura más que las demás, y no solo eso, sino que también puedes utilizar el registro para que las sílabas fuertes contrasten en registro con el resto, es decir, para que estén más agudas o más graves que el resto de la frase y así destaquen también. Lo que estábamos hablando, ¿no? Si la tengo en una posición métrica fuerte, si además dura más que el resto de sílabas y encima está más alta, está destacando mucho. Y ya que sería el último que me quedaría, pues también la puedo cantar más fuerte. Es decir, que puedo utilizar acentuación dinámica para que las sílabas fuertes destaquen. Ahora que ya hemos visto una idea general de construcción melódica muy por encima, si quieres profundizar más, acuérdate que en teoriamusical.es, donde tienes los cursos, el tercer curso va sobre desarrollo melódico y ahí tienes un montón de horas, no sé si eran 9 o 10 horas, solo de desarrollo melódico, ahí vas a poder profundizar un montón. Pero bueno, como os digo, ahora que tenemos esta idea muy general, que supongo que ya tendrás idea porque si no, no estarías en este canal viendo este vídeo, vamos a hablar de los 3 contornos melódicos que puedes utilizar para mejorar tus canciones y también para que se perciba mejor su estructura.
estructura. ¿Y cómo hacemos esto? Como te he dicho, el contorno melódico te va a ayudar a estructurar tu canción. ¿En qué forma? Bueno, pues cada una de las partes constituyentes, es decir, el verso, el estribillo, el puente, etcétera, va a tener un contorno reconocible y diferenciado del resto. El primer contorno es un contorno que es recto, pero no es exactamente recto, es decir, no significa que sea, sino que a lo mejor eso sería más recto, no se mueve mucho, esa es la idea. Es un contorno que presenta una dirección melódica que cuando la vemos en partitura pues nos puede parecer que es un poquito sosa, un poquito recta, ¿vale? No hay muchos intervalos, pero suele tener algo de interés rítmico. Ejemplo clarísimo y extremo de esto, la samba de una sola nota. Pilláis la idea, ¿no? Pero este de One Note Samba sería un ejemplo muy extremo. A mí me suele gustar incluir cuando la melodía tiene una pequeña celulita y aunque se secuencie, por ejemplo, si hacemos... ¿no? Es una melodía sencilla, no es recta como el... No estamos ahí rectos, sin embargo, es esta célula solo y ahora la repetimos aquí. Y ahora la repetimos aquí. Y ahora volvemos a la nota fundamental, ¿no? Y la armonizamos, no sé. Sería como una manera de usar este tipo de melodía también. Este sería como contorno 1, ¿vale? Súper sencillito, se mueve muy poquito, poco registro, poco movimiento en alturas, ¿eh? Rítmicamente puede ser más movido, incluso suele ser muy interesante, porque claro, si no le estás dando un interés melódico, pues algo tendrás que hacer, ¿no? Pues normalmente un interés rítmico, pones síncopas, juegas con silencios, en fin. Ahora, segundo contorno melódico. Este contorno es más parecido a una ola, digamos que sube, baja, puede hacerlo cubriendo muy poco registro o puede cubrir más registro. Y además es muy habitual encontrarlo en melodías con una construcción triádica muy clara, es decir, si tú tienes, por ejemplo... Si haces algo como... Si pensáis en canciones populares, especialmente en grandes hits, vais a ver que muchas empiezan como con una melodía un poco más estática, luego empieza a moverse y luego iríamos al tercer tipo de contorno, que esto no siempre es así, pero seguro que después de ver este vídeo pensáis y decís, ¡ostras! Pues esta canción hace eso, y esta, y esta, y esta. Vamos a ver el tercer tipo. El tercer tipo de contorno melódico contiene saltos, fragmentación, desplazamientos rítmicos de células que ya hayamos escuchado, etcétera, etcétera, ¿vale? Y es digamos que es el más anguloso y también sería un poco el que tiene más potencial para ser un estribillo, porque como tiene un contorno como muy marcado, es más fácil que se nos quede grabado. No obstante, hay que tener cuidado con él. Y pensando un poco en este vídeo y en que no nos desmoneticen y todo eso, pero sí que he encontrado una canción que más o menos, con sus variaciones, porque esto no son matemáticas, pero sí que son una idea general que podéis aplicar muy claramente, he encontrado una canción que tiene los tres tipos de melodía, más o menos, integrados en ella. Y esto ayuda a crear estructura. ¿Cómo? Bueno, pues resulta que si yo al verso 1 le aplico el contorno 1, a mi precoro le aplico el contorno 2 y a mi coro le aplico el contorno 3, me voy a encontrar con que la estructura está muy clara. Y mi oyente, además de saber dónde está y reconocer los patrones de cada sitio, va a poder generar mucha anticipación, que es algo que nos interesa en el songwriting. Por supuesto, este no tiene por qué ser el orden en el que lo presentemos. Es decir, puede ser un verso muy activo, muy anguloso, es decir, contorno 3 o contorno 2, y un estribillo más recto, que es algo que también encontramos mucho hoy día, ¿verdad? En algunos drops las cosas, en lugar de venir arriba, de repente caen. Así que no hay una norma a la hora de poner un orden concreto en estos tipos de contorno,
pero sí que es útil que entendáis cómo funciona. De hecho, esta semana vais a hacer una composición de 1 minuto y medio que utilizará esta técnica. Verso, contorno 1, preestribillo, contorno 2, estribillo, contorno 3. Y vamos a ver un ejemplo de esto muy claro. Vamos a variarlo, no lo voy a cantar como está en la partitura, de hecho no lo voy a cantar, voy a hacer na 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 na, como estoy haciendo en todo el vídeo, no sea que nos desmoneticen y, o peor que todo, nos bloqueen el vídeo y no os pueda llegar esto, ¿vale? Entonces, pero antes de ir con la canción, acordémonos que antes en My Romance vimos lo del movimiento conjunto, y ahora que hemos hablado de los contornos, fijaos cómo esta primera melodía hace una especie de olita, sube aquí, ahora baja, ahora acá sube, ahora vuelve a bajar, ¿verdad? Este tipo de movimiento es como una secuencia también. Fijaos que aquí tenemos este si bemol, después acá en el mismo movimiento tenemos, pero llegamos solo hasta sol, y ahora acá, fijaos cómo cambia la melodía. Estos saltos de aquí, de pronto, es algo, es enorme, no tiene nada que ver con esto. Fijaos, toda esta parte A, estamos hablando de movimiento conjunto, y llego a esta parte B y de pronto, salto enorme. Esto lo podríamos englobar en el contorno 3, ¿de acuerdo? Pero ahora vamos a ir con el tema que os digo que tiene los 3 tipos de contorno. Es un tema de hace algunos años, imagino que lo conocéis, ¿vale? Como os digo, no lo vamos a cantar y lo vamos a variar un poquito también rítmicamente para, bueno, pues para que no tengamos problemas, pero básicamente... Vale, esto sería como el contorno 1, ¿vale? Ti, 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 ti. Se mueve, pero muy muy poquito. Segunda parte, contorno 2, armonía la misma, pero... Eso sería como el 2, que hay un contrastillo, ¿verdad? De hecho, si veis la partitura, esto sería toda la parte del verso. Fijaos, esta figura descendente, y ahora, cuando estamos en esta parte B, esta figura asciende, y asciende ya, no se está moviendo tanto por grado conjunto, sino que ya estamos teniendo ahí algunos saltos. ¿Veis? Acá este salto con nota larga, aquí tenemos otra vez otro también con nota larga, es decir, empezamos a tomar una cierta dirección que luego nos va a llevar a una exageración en el estribillo. Fijaos, este movimiento aquí aparece, pero aparece con una segunda, ¿verdad? Estoy aquí arriba, ¿vale? Pero después, cuando llegamos al estribillo, tenemos el mismo movimiento aquí, pero en lugar de una segunda, tenemos una tercera menor. ¿De acuerdo? Es muy poco, pero marca una diferencia. Y todo el tiempo sobre la misma armonía. Entonces, ¿habéis observado sobre la misma rueda de acordes un contorno, otro contorno, otro contorno? Cambia el contorno, variaciones muy pequeñas a nivel rítmico. Fijaos que las figuraciones rítmicas son bastante estables durante el tema. Sin embargo, hay juegos que se amplifican. Por ejemplo, esto de estar jugando con la segunda, de pronto aquí en el estribillo pasa a ser un juego con terceras, lo estamos viendo aquí. Aparecen saltos más grandes, luego además, bueno, aparece la armonía en las voces también, estas cosas son importantes, pero en términos generales, el contorno melódico nos está ayudando a definir, a crear la estructura, y esto es algo que tenéis a vuestra disposición, así que ya sabéis lo que hay que hacer ahora. Ahora lo que hay que hacer es hacer un tema de 1 minuto y medio que utilice estos 3 contornos de una manera ordenada, el contorno 1 para el verso, el contorno 2 para el preestribillo y el contorno 3 para el estribillo. Lo mandáis para el directo del domingo y el domingo nos conectaremos todos y escucharemos vuestras composiciones. Así que
Eso ha sido todo. Si te ha gustado el vídeo, pues dale like, suscríbete. Acuérdate de pasar por teoriamusical.es, donde tienes los cursos, tanto el de armonía moderna como el de voicings, el de desarrollo melódico y el de armonía avanzada. Son cursos súper económicos para que los hagas a tu propio ritmo. Nosotros nos veremos en el directo y en algún vídeo que a lo mejor subo en 3 semanas. Y hasta entonces, como os digo siempre, haced mucha música. Nos vemos.